Buenas tardes, hermanos. Vamos a orar. Amoroso y bendito Padre Celestial, gracias le damos, bendito Señor, porque nos permite llegar a este santo lugar para darle la honra y la gloria, porque solamente usted merece, bendito Señor, la alabanza. Y nos unimos a esos coros celestiales que le alaban y le bendicen. Y es grande nuestra dicha, bendito Señor, por ello. Pero ahora, Padre, nos acercamos a su bendita palabra. Rogamos que su Espíritu Santo, bendito Dios, dé a cada uno de tus hijos la enseñanza de esta tarde, preparada y determinada para cada corazón de ellos. Solamente usted, bendito Dios, tiene las palabras específicas para cada corazón presente y de los hermanos que en sus casas están llevando a cabo este culto con reverencia como nosotros. Rogamos, bendito Dios, que en todo nos auxilie su Espíritu Santo para que quede grabada la enseñanza en nuestros corazones. Ayúdenos a retenerla y ponerla por obra. Te lo suplicamos, Padre, con el perdón de nuestros pecados y en el santo nombre de su Hijo, nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Esta tarde, hermanos, quiero que reflexionemos sobre dos puntos. Uno es un regalo. Pensamos en un regalo. Cuando nosotros nos invitan a un evento, algún cumpleaños, alguna apertura de casa, cuando se mudan de casa y dicen, vengan, vamos a hacer un culto en mi casa porque me voy a mudar y quiero que compartir esa. Pensamos en el evento y pensamos en conseguir un obsequio adecuado. Un obsequio que sea acorde a nuestra amistad, un obsequio que lo puedan ocupar, un obsequio que sea funcional. Cuando se trata de un obsequio nos preocupamos porque sea útil, porque les guste, y no nos preocupamos mucho de un costo o de cómo lo llevamos envuelto, o no, nos preocupa más o nos ocupa más o nuestro interés es que sea útil, que sea agradable. Bueno, en la lectura que acabamos de hacer encontramos que los apóstoles se adelantaron en el barco. El Señor Jesús, esa fue la indicación que les dio. Suban y pasen del otro lado. Mientras tanto, él subió a un monte a orar. Y nos dice que la cuarta vigilia, aproximadamente ya como a las 3 o 6 de la mañana, estos apóstoles estaban en el barco. Y nos narra la Escritura que eran azotados por las olas y estaban temerosos por sus vidas. Pero en eso, no sé cuántos han visto las olas, la neblina que levantan, la brisa que levantan, el aire que generan. Y siendo de madrugada, obviamente que la visión no era tan perfecta como de día. Entonces, a lo lejos, logran ver una silueta que se acercaba. Inmediatamente, estaban temerosos por su vida, por las olas que golpeaban la barca. Y al ver a alguien que se acercaba, narra la Escritura que dicen, fantasma es. Y si ya estaban temerosos, aumentó su temor por esa situación, ¿sí? Entonces, Pedro se asoma con más interés y empieza a vislumbrar y empieza a querer entablar una comunicación con lo que se acerca. Y se percata de que es el maestro. Y todavía le dice, si eres tú, mándame que vaya contigo, si eres tú. Pedro pide al Señor no una garantía, pide una orden. Nosotros, hermanos,
Tenemos dos caminos, dos actitudes con respecto a la vida, con respecto a las circunstancias que llegan a nuestra vida. Tenemos dos, y la palabra nos las indica aquí. Primero, el primer camino destaca que el regalo que se nos ha dado es tan valioso que no queremos sacarlo. No sé cuántos de ustedes en sus casas o en las casas de sus abuelitas se acuerdan de los obsequios que muy minuciosamente guardan en la vitrina y no los sacan. Oye, pero mira, te regalaron un juego de té tan bonito, vamos a ocuparlo. No, lo vayan a despostillar y se queda guardado ese obsequio. Oye, pero mira qué bonitos aleros te regalaron, vamos a ocuparlos. No. ¿Qué tal si los rompen? ¿Qué tal si se despostilla? Y los guardan y quedan ahí una generación y llega otra generación y empiezan a relatar cuándo fue que ese obsequio llegó, cómo llegó, por qué se guardó. Bueno, el otro caso es el del obsequio que se recibe con tanta gratitud que se ocupa. Se recibe ese obsequio, se desenvuelve, alegra tanto a la persona haberlo recibido que lo empieza a ocupar, que lo empieza a mostrar, y no lo detiene el que se vaya a romper, no lo detiene el que no vaya a durarle tanto, no lo detiene nada de esas situaciones. Los discípulos en esta ocasión no querían arriesgarse ¿a qué? Al quebranto o al fracaso, de ir más allá de lo que estaban acostumbrados a hacer. No querían arriesgarse más allá. Pedro tomó otra postura al respecto. A Pedro no le hicieron falta una promesa de no te vas a hundir. A Pedro no le hizo falta una promesa de no va a pasar nada. Únicamente Pedro le hizo falta una sola cosa. Una sola cosa le hizo falta a Pedro para salir de la barca. ¿Qué es? El que el Señor lo llamara. Eso fue lo único que le hizo falta a Pedro. Un llamado del Señor para salir, para arriesgarse, para enfrentarse hacia eso. Pero regresemos, no vamos a tomar mucho tiempo con Pedro, porque cuando tomamos mucho tiempo con Pedro, nos olvidamos de los apóstoles. Vamos a tomar más tiempo de los apóstoles, los que se quedaron adentro. En primera, los que se quedaron dentro de la barca no estaban tan conscientes del riesgo que estaban tomando al quedarse dentro de la barca. No estaban tan conscientes del costo que les iba a conllevar quedarse adentro. Este costo lo vamos a ver. El costo tan alto que nosotros y los apóstoles tienen que pagar por quedarse dentro de la barca, en su zona de confort, que no se arriesgan a ir más allá con el Señor, es el estancamiento, el no crecer. Y cuando hablo de estancamiento, ojalá y se quedara únicamente en eso. No es cierto que nos estancamos, realmente retrocedemos, porque estancarse es quedarse en la misma posición. Cuando inició todo esto de la pandemia y salimos de los templos, llevábamos cierto nivel de espiritualidad. Traíamos textos memorizados, traíamos un ritmo, nos sabíamos los himnos. Llegábamos a nuestras casas y llegábamos con la tonada del himno y glorificábamos a Dios en nuestras casas.
conforme estuvimos quedándonos en casa, se nos empezaron a olvidar los textos, se nos empezaron a olvidar el tono de los himnos, y cuando retomamos los cultos ya de manera presencial, batallamos ya un poco, no nos estancamos, retrocedimos. El quedarse en nuestra zona de confort nos va a afectar en nuestro crecimiento espiritual. Pensemos un poco más en los apóstoles. Los apóstoles eran hombres que vivían en ese lugar. Eran hombres que tenían contacto desde su infancia con el mar. Eran hombres que tenían contacto desde su infancia de una o de otra manera con la barca. Sabían navegar. Muchos de ellos eran pescadores. Muchos de ellos sabían perfectamente lo que implicaba atravesar de un lado al otro en la barca. Aún así, ellos prefirieron sacrificar la oportunidad, el regalo que les estaba brindando en esa ocasión el Señor Jesús, por su comodidad, por quedarse dentro de la barca. Pedro escogió seguir. Pedro no pidió una promesa. Muchas veces, hermanos, nosotros abusamos de las promesas. Abusamos mucho de las promesas. Nos gusta enfocarnos mucho en las promesas del Señor, pero no miramos los mandamientos del Señor. Recuerdo el himno que dice que las promesas son apoyo poderoso de nuestra fe. Ciertamente, las promesas del Señor son apoyo poderoso de nuestra fe. Pero ¿qué creen? Que el Señor también nos manda a obedecer. También nos manda, también el decálogo, también los 10 mandamientos, también son palabra de Dios y también nos manda a llevarlos a cabo. Pedro no está pidiendo una promesa más para salir de la barca. Pedro está pidiendo una orden, ¿sí? Nosotros, hermanos, tenemos las dos. Tenemos las promesas de nuestro Dios y tenemos las órdenes de nuestro Dios. Les voy a invitar a que 3 hermanos busquen. Un hermano, segunda de Pedro 3:18. Otro hermano, Efesios 4:15. Y el tercer hermano, Colosenses 1:10. Aquí podemos ver que nuestro Señor nos invita a algo, a crecer. Esta es la invitación más clara de nuestro Dios. Nos invita a crecer. El costo de ahorrarse el esfuerzo es no crecer. Ese es el costo. El costo de quedarnos en nuestra comodidad es no crecer. Y el Señor nos llama a crecer. Y a nosotros nos gusta, estamos diseñados a crecer. Estamos diseñados para el crecimiento y nos gusta ver el crecimiento. O díganme, a los que les gustan pasar tiempo en sus jardines, ¿no les emociona de sobremanera ver sus flores de botón y que empiezan a abrir? ¿A quién que tenga una empresa no le gusta ver el crecimiento de su empresa? Hemos diseñado cálculos para ver si estamos creciendo o decreciendo en nuestras empresas. ¿Qué podemos decir de los niños, de nuestros bebés? Nos encanta verlos crecer, es más, nos ocupa y nos preocupa que estén creciendo adecuadamente. Y le preguntamos a la pediatra cuando vamos, oiga, ¿cómo lo ve de peso? ¿Cómo lo ve de talla? ¿Va creciendo o no? Va creciendo, no se preocupe. Nos encanta ver el crecimiento. Estamos diseñados para crecer. ¿Qué dice? Segunda de Pedro 3:18. ¿Quién lo tendrá? De memoria, hermana, no se preocupe. Más crecer en la gracia y en el conocimiento de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Amén. Más crecer. No es una opción, es un mandato. Efesios 4:15.
crezcamos una vez más. ¿En quién? En Cristo. Crezcamos en Cristo. Y Colosenses 1:10. Para que andéis como es digno del Señor, agradándole en todo, fructificando en toda buena obra y creciendo en el conocimiento de Dios. Creciendo le agradamos. Andando en estas cosas es como agradamos al Señor. Nos ve como hijos y le preocupa nuestro crecimiento. Unas prácticas espirituales en el hogar para crecer. Oración importante en el hogar. En el hogar. Oración al despertar, oración al comer, oración al salir al trabajo, oración al llegar al trabajo. Lectura de la palabra en el hogar, explicación de la lectura en el hogar, ayuno familiar. ¿Por qué no convocar a nuestra familia a un ayuno? No tenemos que ser precisamente convocados por la congregación. También familiarmente podemos convocar a nuestra familia y unirnos a una petición. Y devocionales familiares, breves devocionales familiares, no cultos extensivos en la familia, para que nuestros pequeños y nuestros jóvenes no pierdan el interés. Breves devocionales en el hogar son puntos claves para un crecimiento espiritual sano. Y otro importantísimo, confrontar el pecado dentro del hogar. No podemos nosotros como padres hacernos, como dice, de la vista gorda. No podemos aceptar una grosería de parte de un pequeño, atribuyéndole de que son cosas de niños, porque cuando sean cosas de adolescentes se agrava el problema, y cuando son cosas de adultos se sigue agravando el problema. Entonces, confrontar el pecado dentro del hogar es algo muy importante, y si nos sobrepasa, pedir ayuda. Si nos sobrepasa, pedir ayuda. Es importante que no nos quedemos en el hogar únicamente con la solución de los padres. Si sobrepasa el problema, hermanos, dentro del pueblo de Dios hay pastores y hermanos calificados para atender diferentes situaciones. La palabra de Dios es un refugio, un vasto refugio para encontrar respuestas a todas nuestras dudas. El pecado del estancamiento. Vamos a platicar un poco con respecto a eso. Cuando la comodidad, hermanos, nos juega en contra. Todos nos procuramos comodidad. Procuramos estar cómodos de una o de otra manera, incluso con nuestras Biblias, hermanos. Buscamos una Biblia que nos acomode, una Biblia con una letra pues que sea práctica, ¿no? Ya los que estamos avanzaditos en edad, ya nos cuesta un poquito más de trabajo, pues conseguimos una Biblia más amplia. Los himnarios, ¿sí? Buscamos un himnario, una funda de himnario, pues, para poder alabar correctamente a nuestro Dios. Bueno, himnario, nuestras Biblias, en nuestras bancas, tenemos bancas preferidas, en donde no sentimos que nos resbalamos, sino que estamos atentos, ¿sí? En nuestro hogar conseguimos salas de descansar. En nuestro hogar la televisión, hermanos, su control remoto, para que si de por sí ya la televisión nos quitaba mucho tiempo y levantarse a cambiarle, no, ahora ya nos dieron un control remoto. Una vez nos dice un pastor, a ver, hagan un experimento en su casa, lleguen y escondan el control remoto y escondan la Biblia. Van a ver que de la Biblia ni se van a acordar, y del control remoto todos se van a volver locos por encontrar el control remoto. Bueno, si el problema era que se perdía el control remoto, ahora ya nada más con la voz le dices, Alexa, prende la tele. Ya no necesitas ni control remoto. Alexa, pon La Rosa de Sarón, y enciende la computadora y pone el video de La Rosa de Sarón. ¿Se dan cuenta cuánto ha avanzado la comodidad? Bueno, esa comodidad, hermanos, nos puede estar jugando en contra. La comodidad, la falsa confianza, descanso, tranquilidad, seguridad y bienestar, la ilusión de esa seguridad que tenía los apóstoles adentro de la barca,
les estaba jugando en contra. Y se perdieron el mayor milagro de su vida, el poder caminar sobre las aguas. Venían de haber presenciado lo que el Señor era capaz de hacer. Venían de la alimentación de los 5,000 con unos pequeños panes y unos pequeños pececillos. Sabían de lo que el Señor era capaz y sabía quién les estaba llamando. Se perdieron de esa gran bendición. Muchos de los teólogos comparan esta situación de que el Señor camina sobre el agua con una situación como una teofanía, como cuando se transfiguró, como en el momento de la zarza. Así de importante era este momento. El Señor les estaba llamando y ellos prefirieron quedarse dentro de la barca. El Señor nos puede estar llamando, hermanos, pero nosotros estamos tan cómodos en nuestros sillones que no escuchamos. Nosotros estamos tan cómodamente en nuestro lugar de confort que no escuchamos. Hermano, pero yo ya practico la oración. Practícala con tu hijo. Hermano, pero ya tenemos devocionales en nuestro hogar. Invita a tu vecino. Siempre hay para dónde crecer. Siempre hay, si tenemos la vista puesta en el Señor Jesucristo. Pero si tenemos la vista puesta en nosotros mismos, más adelante lo vamos a ver, no tenemos para dónde crecer. Nosotros mismos somos nuestro tope. Tenemos que poner, como Pedro, la vista ¿en quién? En el Señor Jesús. Cuando se dio cuenta en lo que le rodeaba, se hundió. Y aún así, el Señor le rescató. La comodidad nos puede estar jugando en contra y tengamos cuidado de ello. Recuerdo que por cuestiones de estrategia tuve que cambiar una camioneta. Esta camioneta, hermanos, tenía aire acondicionado y tenía asientos eléctricos y era automática y los vidrios laterales se movían desde una palanquita adentro. Bueno, yo andaba feliz. Por cuestiones de logística iba a dejar de descansar y conseguí una más reciente, un modelo más reciente, pero estándar y austera. Y ya no traía vidrios eléctricos y ya no le podía poner el retrovisor desde una palanquita adentro. ¿Y saben de qué me di cuenta? Que estuve a 15 días con ella a disgusto. Y estuve a punto de regresarla, de decir, ya no quiero una camioneta estándar, ya quiero el automático. Así, en mi caso, y poniendo ese pequeño ejemplo, así nos juega en contra la comodidad. Así nos puede estar jugando en contra. Veámoslo del lado espiritual. A veces no nos queremos involucrar mucho en las actividades de la congregación porque me van a llamar y me van a poner a hacer algo, me van a decir que me encargue de esto, me encargue del otro. Y yo aquí estoy bien. A mí me gusta ser congregante dominical, es más, llego temprano, es más, yo así asisto, es más, tampoco falto. A mí me gusta ser congregante dominical. Dios no te llamó a ser congregante dominical. Dios te llamó a que experimentes un milagro en tu vida. Más adelante lo vamos a ver. Vamos a pasar ahora a otro punto. Estamos hablando de un regalo. Estamos hablando de algo que el Señor nos ha dado. El Señor Jesús habla en una ocasión de un empresario que tiene 3 siervos y les llama. Y a ver, ustedes 3, vengan para acá. Los citó en su oficina. Y este señor, este empresario, con muchísimo dinero, les da la oportunidad de sus vidas. Le dice, a ver tú, mira, te doy 5 talentos. Ah, y tú te doy 2 talentos. Y a ti te doy 1 talento. Y les dijo, administrenlo, después regreso. Y se fue. Vamos a considerar algo. Es la parábola de los talentos. Se encuentra en San Mateo 25, 14 al 30, si gustan ir para allá.
Se fue. Notemos algo. Primero notamos que a todos los que les llamó, les dio un título. El título es siervos. No le dijo al que le dio un talento de diferente manera. Le nombró exactamente igual. Siervo de 5 talentos, siervo de 1 talento, siervo de 2 talentos. Otro, a todos los siervos a los que llamó, les dio talentos. A ninguno lo dejó sin talento. A los que llamó, les dio. Pregunta, ¿acaso un señor tan poderoso, acaso un empresario tan millonario tendrá nada más 3 trabajadores? ¿Ustedes creen que nada más tenía 3 trabajadores? No. Fueron los escogidos. Fueron los que este señor, este patrón, quiso llamar. Y podemos aclarar y comentar algo. Si usted, amado hermano, está aquí, es porque el Señor lo ha llamado. De entre una multitud que está allá afuera, el Señor lo ha llamado a usted. A usted lo ha llamado. Notamos que cada talento o don es seleccionado por el Señor. Y vemos aquí la soberanía del patrón. Vemos su soberanía. Entonces, yo, que estaba afuera, condenado a una eternidad en el infierno, y que el Señor tuvo misericordia de mí y me llamó a su luz admirable y me ha dado un talento, ¿tengo yo derecho de decir, no me gusta lo que me diste? ¿Acaso los condenados a muerte tienen derecho de quejarse por lo que el Señor les ha dado? ¿Hay derecho en eso? No me puede gustar mi talento. ¿Tenemos derecho a quejarnos de eso? Notamos que el Señor conocía a sus siervos a la perfección. Él conocía a los llamados a la perfección. Efesios 1:4. Desde antes de la fundación del mundo, el Señor ya te conocía a ti, hermano, y me conocía a mí. Desde antes de la fundación del mundo. Notemos la generosidad del Señor. No hay personas sin talentos. No hay ninguno dentro de la iglesia que no tenga un talento o 5 talentos. El Señor de los talentos, Él ofrece darnos sabiduría para administrar esos talentos. Cuando titubeemos, Él ofrece exhortarnos y levantarnos cuando nos hundamos, perdonarnos cuando nos extraviemos. No nos dejó solos, no nos deja solos. Él se ofrece a sí mismo como el mejor don que nosotros podamos tener. ¿Merecíamos ese rescate santo de nuestro Señor Jesucristo? ¿Lo merecíamos? No. ¿Merecíamos nosotros ese castigo? Pero Él prefirió entregar a su Hijo por rescatarnos y nosotros gozar de lo que su Hijo merecía. Nosotros somos los beneficiados y muchas veces nos quejamos. Y como lo hicimos con el texto anterior, vamos a poner más atención en el que fue y escarbó y escondió un talento. No vamos a poner mucha atención en el de 5 y en el de 2. Vamos a ver a los que cuando normalmente escuchamos estos pasajes, ponen mucha atención en Pedro, porque fue el que se atrevió. Cuando escuchamos estos pasajes se pone mucha atención o se le da mucho protagonismo al de 5 y al de 2. Vamos a darle protagonismo al de 1 y vamos a compararnos. Vamos a ver. El tercer siervo recibió el más grande de todos los dones que pudo haber tenido. El Señor lo pudo haber dejado en la maquiladora olvidado.
lo pudo haber dejado en el mundo. El Señor lo pudo haber dejado allá, pero ¿qué creen? Lo llamó y le dio un talento que nunca en su vida hubiera podido obtener él. Así se hubiera esforzado como se hubiera esforzado y hubiera tratado de hacer lo que hubiera querido hacer. No hubiera logrado por sus propios medios haber obtenido ese un talento. Un talento, no lo hubiera podido. El Señor tuvo misericordia de él y le dio ese talento. ¿Qué hace a una persona despreciar su única oportunidad en la vida? Ir y esconderlo, escarbar y guardarlo. ¿Qué hace a una persona a la cual le estás ofreciendo la oportunidad de su vida? De esconderlo, de rechazar esa oportunidad. Todos los seres humanos entregamos nuestras vidas a algo. Todos entregamos. Desde el día que naciste hasta el día que el Señor te llame, vamos a entregar nuestra vida a algo. ¿A qué le entregaremos nuestra vida? Ojalá y valga la pena. ¿Por qué? Porque las consecuencias tarde o temprano aparecerán. Este siervo olvidó algo, que el Señor del talento iba a regresar. Lo olvidó. El Señor iba a regresar a hacer cuentas con él. Y lo olvidó. Y no quiso poner atención en eso. El Señor regresará. Y nosotros también tenemos esa extraña tendencia a querer pensar que no vamos a entregar cuentas. Vamos a entregar cuentas también. Consideremos algo. El siervo al que le dieron un talento, ¿qué creen que haya pensado cuando se dio cuenta que al otro le habían entregado 5? ¿Qué creen que haya pensado este siervo cuando vio que a él fue al único que le dieron nada más 1? Muy seguramente entró en comparación. Y eso es justamente lo que en ocasiones a nosotros nos boicotea. Entramos en comparación. Aquí podemos saber, hermanos, de un talento, de 2 talentos o de 5 talentos. No se vale comparar mi talento con el del otro. ¿Se dan cuenta que cuando el Señor Jesús quiere que hagamos una comparación, pone únicamente a 2 actores? Únicamente pone a 2. Ahora nos está poniendo a 3, porque nos está dando la clave de la vida. En la vida estamos rodeados por gente muy talentosa, pero también hay gente que nada más tiene un solo talento, pero ese talento lo usa a favor del Señor y crece espiritualmente y es feliz con lo que el Señor le ha dado. No se trata de compararnos. ¿Por qué? Porque si nos comparamos va a pasar lo siguiente. Si tú crees que estás por delante, que eres de 5 talentos y estás por delante del hermano, te va a ganar el orgullo. Te va a ganar el orgullo y entonces vas a empezar a menospreciar al hermano. Y vas a empezar de cazafallas. Y vas a empezar a creer que tú eres el único que puede hablar en representación de Dios. Que tú ya no necesitas de congregarte. Y empiezas soberbia, el orgullo, empieza a hacerte sentir que eres un tiburón en pecera pequeña. Si te comparas y crees que eres de un solo talento y no, es que mira, el hermano tiene tantos talentos, ¿yo qué puedo hacer? Pero si yo no puedo, y vas a ir a enterrar tu talento y no vas a obstaculizar lo que quiso el que te dio el regalo, lo vas a obstaculizar y ni lo vas a querer abrir y lo vas a ir a guardar. Eso es lo que ocurre. Por eso no hay que compararse, hermanos. Hay que determinar qué es el talento que Dios nos ha dado y ponerlo a su servicio. Dice la palabra que el temor
el temor hizo que este siervo escondiera su talento. El temor. Y hablar del temor nos daría para un tema más, pero quiero nada más compartir con ustedes algo breve con respecto al temor. El temor hace que la gente sepulte su talento. El temor impulsa a la gente a mentir. El temor al rechazo impulsa muchas veces a nuestros jóvenes a pecar. El temor al rechazo. Quieren ser parte de un grupo y por ello mienten de su fe, mienten y quieren ser aceptados. El temor a sufrir es lo que hizo a los apóstoles a quedarse en la barca. El temor a sufrir, el crecimiento. Cuando un profesor quiere que sus alumnos crezcan, cuando un profesor quiere que sus alumnos avancen, aprendan, ¿les da respuestas o les da preguntas? ¿Les da problemas o les da soluciones? ¿Qué les da el profesor para que los alumnos crezcan? Les da problemas, les da preguntas. Estudien, investiguen, hagan su tarea. ¿Para qué? Para que crezcan. ¿Sí? El temor obstaculiza. El siervo, nótese algo también. El siervo no es juzgado. El siervo no es juzgado porque robó. El siervo no robó. El siervo no malversó. El siervo no defraudó. ¿Por qué es juzgado el siervo? ¿Por qué lo echan a la hoguera? ¿Por qué le quitan aún ese único que tenía? ¿Por qué se lo quitan? ¿Ve? Porque no hizo nada. Porque no hizo nada, no hizo lo que tenía que hacer. ¿Se dan cuenta cómo la comodidad nos puede estar jugando en contra? ¿Se dan cuenta cómo dejar el don que Dios nos ha dado, el regalo que Dios nos ha dado, envuelto y en la vitrina, puede ser perjudicial? Y eso nos da para hablar de la pereza espiritual. No la pereza física, porque muchas veces vemos que la pereza física puede convivir con la pereza espiritual. Se trata de hacer lo que se tiene que hacer en el momento que se tiene que hacer. De eso se trata. Se trata de que si es tiempo de tu devocional, hagas tu devocional. Se trata de que si es tiempo de venir al templo, vengas al templo. Se trata de que si tú tienes que leer la palabra de Dios en las mañanas, lo hagas, porque a veces la comodidad nos juega en contra. Y ese sillón tan confortable que tenemos en casa para leer la palabra de Dios a gusto se convierte en ver nuestras redes sociales a gusto o ver una película a gusto. No está mal tener un sillón confortable en casa. No está mal procurarnos la comodidad en el hogar. No está mal. No. El problema es que la flojera espiritual se apodere de nuestras acciones, el enfriamiento, y ojalá y fuera estancamiento. No es estancamiento, es retroceso. ¿Por qué? Porque como estamos diseñados para crecer, no estamos diseñados para estancarnos. O creces para bien o decreces para mal. No hay de otra, no hay de otra. La comodidad es un gran pecado a vencer, la comodidad espiritual. Voy a terminar leyéndoles algo. Pasa el tiempo y no enfrentamos patrones de conducta pecaminosos en el hogar. Habilidades y dones que nunca se cultivan ni utilizan. Hasta que las semanas se hacen meses y los meses se hacen años. Y un día miras atrás a una vida de conversaciones profundas y sinceras que no tuviste. Grandes y sólidas oraciones que nunca hiciste. Riesgos estimulantes que nunca corriste. Regalos sacrificales que nunca ofreciste. Vidas que jamás tocaste.
y estás sentado en un sillón reclinable con un alma marchita y sueños olvidados. Y te das cuenta que había un mundo con una gran necesidad en torno de ti y un gran Dios que te llamó para ser parte de algo mayor que nosotros mismos. Ves a las personas que pudiste haber, ves a la persona que pudiste haber sido y que no lo eres. Nunca seguiste tu llamado, nunca saliste de la barca. Quiero, hermanos, esta reflexión para hacer un análisis sincero y en privado de nuestra propia vida y darnos cuenta si la comodidad de la barca obstaculiza el crecimiento para transformarnos en lo que Dios quiere que seamos. Si acaso el don que el Dios nos ha dado o los dones que Dios nos ha dado los estamos cultivando y poniéndolos para su obra, o el temor se ha apoderado de nosotros y los hemos escondido, o nos estamos comparando y decir, yo no tengo esa capacidad, yo no me puedo enfrentar. Hermanos, hay muchos lugares en donde poner en práctica sus dones, en el hogar principalmente, con sus vecinos y en esta amada iglesia. Que el Señor les bendiga.